Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. La voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 22 de octubre de 2024 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico, y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 1917 cuando en Filadelfia, Estados Unidos de América, se publicó un libro de especial relevancia. Se trataba de la traducción de una serie de textos antiguos que rezumaban sabiduría y que entre sus centenares, quizá miles de enseñanzas, contenían una que afirmaba: "Train up a child in the way he should go, and even when he is old, he will not depart from it". Lo que podría traducirse como educa a un niño en el camino por el que debe ir, e incluso cuando llegue a viejo no se apartará de él. La enseñanza no podía resultar más clara y evidente. La obligación de un buen padre, de una buena madre, es educar a sus hijos desde el inicio de sus vidas en el buen camino. No es, por el contrario, abandonar esa educación en manos de un Estado que puede ser tan patológico como sus dirigentes, ni mucho menos permitir que psicópatas o degenerados morales arrastren a una criatura hacia su destrucción mediante la táctica de inculcarle totalitariamente aquello que es inmoral, ridículo, falso y perverso. Cuando no se cumple con esta conducta, la sociedad se carga de personas que comenzarán a enfermar psicológica y moralmente desde la misma infancia, y acabará convirtiéndose en una sociedad patógena en la que se sufrirá un proceso de degradación que desemboque en el colapso final. Por cierto, el libro en cuestión era la traducción del Antiguo Testamento publicada por la Jewish Publication Society of America. Y el texto en cuestión era el versículo 6 del capítulo 22 del libro bíblico de los Proverbios. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre un proceso psicológico de extraordinaria gravedad que afecta especialmente a adolescentes y jóvenes. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, The Lancet Commission, la famosa revista médica cuyas recomendaciones son seguidas por muchas naciones por encima de informes como los de la Organización Mundial de la Salud, ha publicado un informe sobre las autolesiones de considerable relevancia. Segundo, la autolesión se define como un daño intencional contra uno mismo en forma de cortes, quemaduras o pinchazos. Tercero, la autolesión es una conducta y no un diagnóstico, y sus causas son muchas y variadas. Cuarto, a escala mundial se producen al menos 14 millones de estos episodios de lesiones actualmente al año, con una ratio de 60 por cada 100.000 habitantes. Quinto, las cifras más preocupantes se dan entre adolescentes y jóvenes, con al menos un 15% de estos adolescentes y jóvenes causándose autolesiones sin intención suicida de modo habitual. Es decir, 1 de cada 6 jóvenes y adolescentes se autolesionan. Sexto, a pesar de la gravedad de estos datos, la realidad es considerablemente peor, ya que se carece de informes y de sistema de vigilancia rutinarios que permitan monitorizar esta conducta de manera completa. Séptimo,
Por añadidura, es común la reincidencia, de tal manera que el 16% de los que se causan una autolesión ya la habían cometido con anterioridad. Octavo, de manera también reveladora, la mitad de las personas que se suicidan tienen un historial previo de autolesiones. Noveno, la situación en España es todavía peor que el promedio mundial. Así, según un estudio reciente realizado con población universitaria entre 18 y 30 años en Cataluña, el 30% habían sufrido algún episodio de autolesión en los últimos 12 meses, es decir, 1 de cada 4. Décimo. De hecho, ya en el año 2015, especialistas de 7 hospitales de Cataluña comenzaron a organizarse ante el inmenso número de casos de autolesiones que llegaban a urgencias. Undécimo. Entre las causas para esa conducta se encontraría en primer lugar el uso de la autolesión como forma de reaccionar frente a emociones negativas y en segundo lugar como manera de comunicar a los demás una situación de sufrimiento. Duodécimo. De esta forma, la autolesión puede ser lo mismo una manera de pedir ayuda que de exteriorizar el dolor por algo que ha sucedido. Décimo tercero. Lamentablemente, aunque esta conducta puede ser esporádica en ocasiones, suele convertirse en un comportamiento habitual que ya no tiene el carácter de alivio que pudo tener al principio. Décimo cuarto. En el caso de los adolescentes, esta conducta se inicia y se continúa porque sienten que los libera de un dolor psicológico que sufren de manera especial. Décimo quinto. Con todo, los especialistas reconocen que ignoran las causas de este crecimiento de las autolesiones y piensan que quizás se pueda deber a que se extiende su conocimiento a través de las redes sociales. Décimo sexto. El informe de The Lancet Commission incluye 12 recomendaciones para los gobiernos, las administraciones sanitarias, los medios de comunicación y la sociedad en general. Décimo séptimo. Entre las recomendaciones se encuentran algunas como una mejor integración de servicios y dotación de personal o la formación de profesionales de la salud y de la asistencia social en relación con este tipo de problema. Y décimo octavo, en España, por ejemplo, no existe un sistema ni una red de asistencia que atienda los problemas de salud mental de adolescentes y jóvenes. Una situación que, por cierto, se repite de manera habitual también en las naciones de Hispanoamérica. Occidente está formado por un conjunto de sociedades enfermas, y no solo enfermas, sino gravemente enfermas. Esa enfermedad se manifiesta de las maneras más diversas y de forma muy especial y llamativa en los comportamientos de adolescentes y jóvenes. Posiblemente, muy pocas veces a lo largo de la historia habrá existido una generación que cuente con el acceso a más ventajas y a la vez con una mayor insatisfacción y desorientación. Adolescentes y jóvenes, por regla general, cuentan con agua corriente y luz eléctrica, algo que hace medio siglo ni de lejos era tan común en la mayor parte del mundo habitado. No tienen que dormir a la intemperie y, por supuesto, no comienzan a trabajar como antaño a los 14 años, ni mucho menos en la infancia. Independientemente del uso que hagan de las posibilidades y de la calidad, existe un acceso generalizado o casi generalizado a la enseñanza y a los cuidados médicos. Ni que decir tiene también que, de nuevo, sin entrar en la calidad, no es común que esos adolescentes o jóvenes se vayan a la cama sin cenar. Finalmente, el ocio constituye una realidad tan innegable que es muy posible que dediquen al mismo más que ninguna generación de la historia y no pocas veces más que a cualquier actividad útil. Sin embargo, a pesar de todas esas ventajas innegables y comparativas, millones de adolescentes y jóvenes se autolesionan cada año en un intento de aliviar un dolor que los devora. Ese dolor arranca del desconcierto y de la confusión.
¿Acaso podría no haber desconcierto y dolor cuando se les bombardea de manera oficial con información que, por ejemplo, cuestiona su sexo natural y que los empuja desde la infancia a dejarse castrar o vaciar para cambiarlo? ¿Acaso podría no haber desconcierto y dolor cuando la familia se ve privada de manera creciente de su carácter de apoyo y abrigo frente a las dificultades, en medio de mensajes que van de los políticos a las furcias mediáticas, pasando por las series de televisión, que presentan al padre como a un imbécil, a la madre como una histérica de buenas intenciones y a los hijos como seres infinitamente más inteligentes que sus padres? ¿Acaso podría no haber desconcierto y dolor cuando las calles son invadidas de manera creciente por elementos foráneos y agresivos que no dudan en conquistarlas atacando de manera privilegiada a adolescentes y jóvenes? ¿Acaso podría no haber desconcierto y dolor cuando en infinidad de casos las madres abandonan sus obligaciones conyugales y maternales para entregarse a lo que instancias superiores les dicen que las harán felices, en la inmensa mayoría de los casos engañándolas? ¿Acaso podría no haber desconcierto y dolor cuando sobre niños, adolescentes y jóvenes se impone un modelo de sexualidad antinatural, forzado y totalmente inadecuado para su desarrollo psicológico, que solo puede causar golpes emocionales muchas veces de inmensa gravedad e incluso irreversibles? ¿Acaso podría no haber desconcierto y dolor cuando el sistema educativo no contribuye a la formación del carácter, sino que adoctrina y además premia a los holgazanes, a los incompetentes e incluso a los estúpidos por encima de los que trabajan y se esfuerzan? ¿Acaso podría no haber desconcierto y dolor cuando esos adolescentes y jóvenes descubren que no tienen la menor perspectiva de futuro, a menos que, como en el caso de España, formen parte de los 40.000 españoles que huyen de su país cada mes? ¿Acaso podría no haber desconcierto y dolor cuando el sistema sanitario español, tan alabado oficialmente, pero tan deficitario en la realidad, no cubre buena parte del cuidado psiquiátrico de adolescentes y jóvenes que tienen que autoagredirse porque no ven otra manera de expresar el malestar que los corroe? ¿Y acaso podría no haber desconcierto y dolor cuando hasta las organizaciones religiosas han renunciado a formar a los niños, adolescentes y jóvenes en un camino recto que los acompañe toda su vida, por miedo a incurrir en una disminución de popularidad o a perder las subvenciones del poder? Sí, guste o no reconocerlo, vivimos en una sociedad enferma. Y no se trata solo de aquellos horribles síntomas que se tratan recurriendo a unos psicofármacos que no pocas veces hacen más mal que bien o se entrecruzan peligrosamente con otras medicaciones consumidas por el enfermo. Se trata más bien de educar en el camino recto desde los primeros años de la vida, de proteger a niños y adolescentes de la propaganda inmunda de la agenda globalista que los convertirá en tristes tarados. Se trata de ir a las raíces del mal y extirparlas de manera directa y total antes de que los frutos amargos sean cada vez más abundantes y letales, porque buena parte de esas autolesiones son solo el sendero previo hacia el suicidio. Otra de las grandes plagas de nuestra sociedad occidental sobre la que también se corre un pesado manto de vergonzoso silencio. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros, que por supuesto no van a atender a esos jóvenes y adolescentes que por millares se autolesionan en una proporción mayor a la del resto del mundo. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Esta sección está patrocinada por crowdfunding con el siguiente mensaje.
Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.